características de cómo tienen que ser nuestras oraciones o nuestra oración. Con humildad, como un siervo va ante el Señor, ante el rico del castillo, a pedirle algo que le dé, como un pobre, ahí está la virtud de la humildad necesaria para entrar en la oración. Y también con piadoso afecto, ¿no? Yo no puedo ponerme a rezar si no asumo una contextura, un entorno de piedad, porque voy a hablar con Dios, ¿no? Es muy difícil, puede ser medio respetuoso. A veces cuando rezamos a las corridas, a las apuradas, distraídos, con posturas no del todo respetuosas, ¿no? Cuando uno se dirige a una persona de dignidad importante acá en la tierra, asume una compostura, un modo de hablar, de dirigirse, de mirar a los ojos, etc. ¿Cuánto más para hablar a la majestad infinita de Dios, ¿no? Ante quien somos nada? Para hablarle a la Virgen, a Jesús, a un ángel, a un santo del cielo, que tiene una dignidad mayor que la de cualquier persona importante de esta tierra. Y eso hay que hacerlo con una compostura interior, con piadoso afecto, nos dice San Agustín, ¿no? Con humildad y con piedad, ¿no? Dos virtudes muy importantes, dos actitudes importantes a la hora de rezar. También San Juan Damasceno, otro de los santos padres, decía que la oración es una elevación de la mente a Dios o la petición a Dios de cosas convenientes. Vamos a ver que uno de los fines propios de la oración es pedir a Dios también, cosas que nos convengan para nuestro bien. San Buenaventura dice, oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios, ¿no? Otra vez. Y Santa Teresa de Jesús tiene una definición muy conocida que dice, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Es tratar de amistad. Esto es muy frecuente en ella porque dice, tenemos que hablar con Jesucristo con respeto, con piedad y devoción, pero con confianza a la vez, como con un amigo. Tratar de amistad, hacernos amigos de Cristo. Uno no se hace amigo de una persona cuando no habla o no dialoga mucho con ella. ¿Cómo nace una relación, un trato? ¿Cómo conocemos a una persona? Y dialogando, ¿no? Entrecruzando conceptos, ideas, historias, contándole cosas. Bueno, lo mismo tiene que ser entre nuestra alma y Dios. Entre nuestra alma y Jesús y la Virgen. Tratar de amistad. Insiste Santa Teresa, estando muchas veces a Dios para tratar de amistad y hacernos sus amigos, no alcanza, no basta con una sola oración, ¿no? Con una vez que recé, ya listo. En un retiro recé bien, chao, después todo un año sin rezar a Dios con devoción o fervor. Sino estando muchas veces, tratando, es decir, dialogando, hablando, a solas, con quien sabemos que nos ama. Ese a solas es como el contexto del recogimiento y del silencio con el cual tenemos que hablar a Dios, estando solos y a solas. Hay un libro muy lindo de un padre carmelita que ya falleció, que escribe un montón de meditaciones, ¿no? Solo con Dios a solas, así se llama el título. Es decir, muy lindo porque él era carmelita y tiene toda esta espiritualidad de Santa Teresa, y resalta eso, ¿no? Con sus meditaciones son para hacerlas solos, estando a solas con Dios, uno y uno. Bueno, como se ve, todas estas fórmulas, y podrían citarse muchos más, coinciden en algo que es fundamental de la oración, que lo recogió San Juan Damasceno, ¿no? Es como una conversación, una elevación de la mente a Dios para alabarlo y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Fíjense cómo la oración cumple los mismos fines de nuestra vida. ¿Cuál es el fin del hombre? Dice San Ignacio, alabar, reverenciar, servir a Dios nuestro Señor, mediante eso salvar el alma. Bueno, la oración es un acto interior para dirigirnos a alabarlo, a Dios, a reconocerlo, a dialogar con Él, para pedirle cosas convenientes a nuestra salvación, para santificarnos. Bien, vamos hasta acá, si quieren hacer alguna pregunta y pongan una manito, o activan el micrófono y me llaman, no hay problema. Bien, nos vamos a detener en dos cosas. Alabarle y pedirle cosas convenientes.
La alabanza es una de las finalidades más nobles que tiene la oración, y propias. Sería un error pensar que la oración tiene que ser hecha solo para pedir cosas a Dios. No, porque el fin nuestro no es usar a Dios para nuestro bien. Si yo uso a Dios para pedirle, puedo tener una fe en Dios como si fuese en un talismán, ¿no? Como el Aladino, el de la lámpara, que aparece Dios, le pido, le hablo a Él para pedirle cosas para mí. No es el fin yo, no soy yo, sino que mi salvación es el fin secundario. El fin primario es la adoración, la alabanza a Dios, la reparación de los pecados y la acción de gracias por todos los bienes que nos ha dado, ¿no? Por los beneficios recibidos. Y luego viene la otra nota característica típica, que es la de pedir, ¿no? En segundo lugar, la nota más típica de la oración es pedir a Dios. Se siente el alma débil e indigente, y por eso recurre a Dios para que se apiade de él, ¿no? Y allí tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio, en la Escritura, de cómo los hombres se dirigen a Dios para pedirle, ¿no? Lo primero empiezan reconociéndolo, alabándole, eh, confiando en Cristo, manifestando su fe en Él. Y luego, como tú eres poderoso y yo nada y necesito, ahí viene la petición, la gracia, ¿no? Causa segunda. ¿Y qué es lo que hay que pedir a Dios? Cosas convenientes a la eterna salvación. No se nos prohíbe pedir cosas temporales, pero no son lo principal. El fin secundario de la oración es pedir a Dios cosas para la salvación del alma. No principalmente, sino poniendo las cosas materiales por debajo de las cosas espirituales, ¿no? Como un instrumento para ser más santo, mejor servir a Dios y tender a nuestra felicidad eterna. Las peticiones propias de nuestra oración son las que hacen referencia entonces a la vida sobrenatural, que son las únicas que tendrán una repercusión eterna. Lo temporal vale poco, pasa rápido y fugaz como un relámpago. Se puede pedir únicamente como añadidura y con entera subordinación a los intereses de la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Esto es para que no despreciemos la oración, para que no nos desalentemos cuando pedimos algo material, creyendo que es lo mejor para nosotros y no se nos da, y a veces parece que Dios no escucha, entramos en esa duda, en esa desconfianza. Entonces no, Dios nos va a escuchar en tanto y cuanto eso material que le estoy pidiendo sirva para mi santificación actual y para su mayor gloria. Que si no lo necesito, Dios no me lo va a dar porque es un Padre sabio y no me va a dar algo que es intermedio y que me puede quizás dejar más aferrado a la cosa de la tierra que al cielo. Entonces por eso las cosas materiales vienen en segundo lugar, nuestros intereses personales. Primero hay que pedirles la salvación. Por eso es muy lindo cuando rezamos en el Padre Nuestro, que decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy pidiendo a Dios si es tu voluntad. Es la condición que hay que tener siempre en cuenta cuando uno pide a Dios sobre todo cosas terrenas o de la tierra. Nunca dudar pensando que Dios no me escucha, que he rezado y he pedido un montón de veces, he hecho no sé cuántas oraciones y no consigo lo que necesito, lo que me parece, lo que me gusta. Entonces, no, porque a veces no es conveniente para mi salvación o para mi santidad. Doble atención hay que tener también cuando uno pide a veces la conversión de otra persona, porque otra persona cambie, o sea mejor, o se santifique. Sí, yo puedo pedirle a Dios, pero ahí depende de la voluntad de Dios que sea para mi bien, y también depende de que la otra persona quiera confesar, convertirse, ¿no? Acercarse a Dios o cambiar. Entonces, no porque yo he rezado un montón y no veo ningún fruto, quiere decir que mi oración no llegue, porque hay otros elementos de los cuales depende, ¿no?, la eficacia de la oración. Pero por Dios siempre las escucha, ¿no? Y eso es lo que lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, si yo le pido a Dios un bien espiritual, y Él va a estar súper dispuesto a concedérmelo, ¿no? Ya vamos a ver las condiciones para que la oración pueda ser bien escuchada, pero Dios va a estar más contento y más dispuesto que le pida un bien que es para la salvación de mi alma, que tiene como fin la santidad o la gloria de Dios. Entonces, siempre que pida cosas espirituales vamos a estar más seguros de que Dios nos las va a conceder que las cosas materiales. Bueno, ¿es necesario rezar o no? Esa frase conocida que sabemos que dice: el que reza se salva, el que no reza se condena. Por lo tanto, es necesario, una de las 4 grandes partes de la doctrina cristiana, que hay que conocerla y practicarla para poder salvar el alma.
Es preciso orar, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, en todo tiempo y no desfallecer. Bueno, esto ha sido muy explicado y desarrollado por muchos santos, ¿no? Porque Santa Teresa decía, por ejemplo, la oración es el acto más grande que puede hacer el hombre, porque nos lleva a poseer lo más grande que existe, que es Dios. Con la oración, nosotros hacemos unos con Dios y Dios uno con nosotros. Ese diálogo de persona externa se va haciendo tan íntimo, tan cercano, tan amigo y tan familiar, que ya Dios se va haciendo una sola cosa con nosotros, y nosotros una con Él. Entonces, como la oración es el acto que nos lleva a poseer al más grande, que es Dios, es el acto más grande que puede hacer el hombre. Bien, ¿vamos hasta acá? Bueno, Dios ata ciertas gracias a nuestras oraciones. Es decir, como es como si Dios, que es todopoderoso, es providente, quiere nuestro bien, hay ciertas gracias que tiene reservadas para darnos a nosotros o a los demás, siempre y cuando se la pidamos, ¿no? Es como que Dios te dice, bueno, te voy a conceder tal gracia si me la pides, y si no me lo pides a lo largo de toda tu vida, no te la voy a dar. Estoy dispuesto, pero depende de tu interés. Y si tú no me lo pides, bueno, yo podría dártelo, pero si no me lo pediste, no sé si lo necesitas de verdad, si te es favorable, porque Dios no nos obliga, por decir así, a salvarnos, ¿no? Siempre respeta nuestra voluntad. Nos invita y nos deja esa libertad de que, en definitiva, nosotros decidamos. Pero Él invita, llama, mira que estoy a la puerta y llamo, y dice, si alguno me abre, entraré a su casa y cenaré con Él. Es decir, como que lo deja condicionado a nuestra libertad. Él da gracias, invita, pero también depende de lo que nosotros queramos hacer. Bueno, entonces, por consiguiente, es decir, no es que nosotros vamos a cambiar la voluntad de Dios, sino que vamos a recibir aquello que Dios tenía pensado darnos, cuando rezamos y rezamos bien. Bueno, vamos hasta acá. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Estamos bien. ¿Todo bien? ¿Sol? ¿Chiquitino? ¿Agustín? Bien, padre. Bueno. La oración es propia de los seres racionales, de los hombres, de los ángeles, pero no de los animales, de las plantas, de la piedra, de la creación, ¿no? Porque no tienen razón, porque no pueden dialogar, no pueden entrar en un diálogo de comunicación. Es como que las criaturas racionales dan gloria a Dios con su existencia, ¿no? Simplemente, el perrito ladrando. Por eso hay muchos textos que dicen, bueno, la oración de la creación hacia Dios hay que tomarla en un sentido relativo. El único ser capaz de orar, de hablar, de comunicarse en sus ideas a través de conceptos y de frases es el hombre, y son los ángeles, ¿no? Para Dios. Entonces es propio de la criatura racional. Bueno, un breve resumen de provechos y ventajas que da la oración. Practicamos con ella un acto excelente de la virtud de la religión. Al rezar, somos más religiosos, que es una virtud, que bueno, ya en un momento la vamos a estudiar. También al rezar con la oración damos gracias a Dios por sus inmensos beneficios. A todos nos gusta que sean agradecidos, ¿no? Con lo que nosotros hacemos o hemos hecho por una persona. Gracias, bueno, todo Dios lo ha hecho por nosotros. Todo, la creación entera, el traernos al mundo, el redimirnos, el rescatarnos, y cada día hace cosas grandes. Dar gracias a Dios. La oración es el modo, el medio para agradecer a Dios. No hay otro, ¿no? No es que solo sea un papelito. Yo, dialogando, dirigiéndome a Dios, le estoy agradeciendo cuando rezo, ¿no? También con la oración tiene el provecho y la ventaja de que ejercitamos la humildad, reconociendo la pobreza y demandando de Dios una limosna. En quinto lugar, nos lleva a una respetuosa familiaridad con Dios, que es nuestro amantísimo Padre. Es decir, somos amigos de Dios, somos familiares divinos, sí, pero siempre esa familiaridad o esa confianza, como la tuvieron muchos santos, hacia Dios, tiene detrás un respeto, creo y sé con todas las letras muy claro, la infinitud que existe entre la majestad de Dios y nuestra nada. Entonces siempre la oración, por más que sea familiar con Dios y muy de amigo, es una oración respetuosa. Tiene que tener respeto. Entramos, en sexto lugar, en los designios de Dios, que nos concederá las gracias que tiene desde toda la eternidad,
vinculada a nuestra oración. Y otro provecho de la oración es que eleva y engrandece nuestra dignidad humana. Al entrar en contacto con Dios y dialogar todos los días con Él, con el Rey Divino, nos hacemos más dignos como seres humanos. Decía esa frase conocida, ¿no? Nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas, ¿no? De rodillas ante Dios, no ante los ídolos, no ante las cosas de la tierra, ante Dios, ¿no? Nunca es más grande el hombre que cuando reza. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto en primer lugar una definición, que es la oración, luego si es conveniente o no rezar, ¿no? Para nuestra salvación y todo lo que hemos estado explicando. Y ahora en tercer lugar, si es necesario. La oración no es tan solo conveniente, sino que es absolutamente necesaria en el plan actual de la divina providencia. En lo que Dios ha dispuesto para salvarse, el ser humano lo ha puesto como una cosa necesaria. Bueno, la necesidad puede ser doble, ¿no? Como de precepto, es algo que se manda, y así Dios nos ha mandado a lo largo de toda la Escritura a que recemos, a que nos dirijamos a Él, ¿no? La Iglesia nos lo ha enseñado, también mismo nos lo preceptúa. El derecho natural también, porque estamos llenos de necesidades y miseria, y algunas de las cuales solo Dios puede remediar. Entonces la simple razón natural nos dice, nos llama, nos impera, tenemos que pedir cosas de Dios que no somos capaces de lograr. Todas las religiones del mundo, en las cuales no han creído a nuestro Dios, han tenido un modo de dialogar y de dirigirse a sus dioses, ¿no? En todas las religiones, paganas incluso. Bueno, la Iglesia lo manda a recitar a los fieles ciertas oraciones, por ejemplo, en la administración de los sacramentos, en la unión de la Santa Misa. Impone, por ejemplo, a sacerdotes religiosos la obligación de rezar todos los días en la liturgia de las horas y que los fieles se pueden sumar, el breviario. Eso está preceptuado por la Iglesia, ¿no? Y Dios mismo, en un montón de lugares de la Escritura, decíamos, nos manda a orar. Vigilad y orad, dice Jesús, por ejemplo, San Mateo 24, para no caer en la tentación. La que citábamos hace ratito de San Lucas, es preciso orar sin cansarse en todo tiempo. San Mateo, pedid y recibiréis. Orad sin intermisión, dice San Pablo. Permaneced vigilantes en la oración, es decir, está constantemente lleno toda la Biblia de mandatos de Dios para que recemos. Bueno, pero ¿cuándo nos obliga concretamente este precepto de Dios de rezar? Hay una obligación por sí y una accidental. Obliga por sí al comienzo de la vida moral, o sea, cuando el niño empieza ya a entrar en el uso de razón, porque ya desde allí, de que el niñito empieza a pensar, tiene que convertirse a Dios como a su fin último. Por eso es tan importante también que los niños aprendan a rezar, porque va a ser un acto que toda la vida lo van a tener que practicar. Enseñar a rezar a un niñito, aparte que tiene mucha fuerza esa oración, porque es de un alma muy pura, también hace que ese niño vaya aprendiendo de pequeño que hay un Dios, con el cual puede hablar, al que puede confiar y hacia quién dirigirse, ¿no? También es obligación por sí rezar en peligro de muerte, para obtener la gracia de la salvación final, la perseverancia final que se llama, ¿no? También es obligación rezar frecuentemente durante la vida. ¿Cuál sea esta frecuencia? Bueno, no está determinado bien. Cada cuánto hay que rezar sí o sí, qué frecuencia debe tener la oración. Pero hay muchas opiniones entre los autores, pero sí esto teniendo en cuenta lo que Jesús mismo nos lo dice, ¿no? No es que si yo no rezo, no sé, una vez al día cometo un pecado mortal. No, pero si pasan una semana y no me acuerdo de hablar con Dios, de hacer una oración, es una falta de amor muy grande, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas implica tenerlo presente, hablarlo, dialogar, a estar con Él. Como cuando queremos a una persona, a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos. No se notaría que lo queremos si no nos dirigimos a esa persona, o no dialogamos frecuentemente, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. El que oye misa todos los domingos, reza alguna cosa todos los días, puede estar tranquilo, ¿no? Que ya cumple esta obligación o precepto de hablar con Dios. Bueno, y después accidentalmente, decíamos, es también obligatorio rezar para cumplir con otro precepto obligatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando me obligan la penitencia de la confesión, como obligación, bueno, tenés que rezar de penitencia tal cosa. Ahí sí tengo obligación de rezar. También cuando sobreviene alguna fuerte tentación, que no puede vencerse sino por la oración,
como debo ser responsable de la vida de gracia y no caer en pecado, tengo obligación accidental, pero obligación de rezar para vencer la tentación. Es un modo de vencerla también. Allí me obliga, ¿no? Para apartarme de aquello que me va a condenar. Estamos obligados a poner todos los medios para no pecar, también el de rezar. Y, en tercer lugar, en las grandes calamidades públicas, epidemias, por ejemplo, guerras, pestes, es obligatorio rezar por amor al prójimo, por caridad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien. ¿Cuántos minutos llevamos? Nos quedan 10 minutos. 10 minutitos. Bueno, a ver, vamos a adelantar un poco. Nos quedan 10 minutos de reunión de Zoom. Podemos hacer otra. Nos queda como una hora de grupo. Claro. No, pero ya con 10 minutos más de charla, demasiado. 5 o 10 minutos más, listo. Después seguiremos si hace falta, ¿no? Bueno, también es necesaria como un medio la oración para salvarnos, ¿no? Es necesaria como precepto, decíamos. Ahora, en segundo lugar, como un medio. Los santos padres, entre ellos, por ejemplo, San Agustín, dice: Dios no manda imposibles. Y al mandarnos una cosa, nos avisa que hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos. Y nos ayuda para que podamos. Parece un trabalengua, ¿no? Pero fíjense qué lindo. Dios nunca nos va a pedir algo que esté por encima de nuestra fuerza, que sea imposible para nosotros, para nuestra fuerza humana, lograrlo. Pero nos olvide, ¿no? Al mandarnos una cosa nos avisa que hagamos lo que podamos. Y lo que no podemos, por favor, lo pidamos a Dios, ¿no? Y ahí pidiéndolo, nos va a ayudar Él para que lo podamos hacer. Sobre todo, como decíamos, la perseverancia final, porque es un don gratuito de Dios. Perseverar en la gracia hasta el último momento de nuestra vida es un regalo de Dios, y eso hay que implorarlo, hay que pedirlo, no lo podemos merecer. San Alfonso María de Ligoria dice: el que ora se salva y el que no ora se condena. Pongamos, dice él, miren qué frase. Pongamos, por tanto, fin a este importante capítulo, resumiendo todo lo dicho, dejando bien sentada esta afirmación, que el que ora se salva ciertamente y el que no ora ciertamente se condena. Si dejamos a un lado a los niños, todos los demás bienaventurados se salvaron porque oraron, y los condenados se condenaron porque no oraron. Y ninguna otra cosa les producirá en el infierno más espantosa desesperación que pensar que les hubiera sido muy fácil salvarse, pues lo hubieran conseguido pidiendo a Dios sus gracias, y que ya serían eternamente desgraciados porque pasó el tiempo de poder rezar. Es fuerte, ¿no? Si los condenados sufren, dice, pero tan fácil que era hablarle a Dios, pedir a Él la ayuda, decirle que me ayudara a cambiar, que creciera, que lo amara, que dejara el pecado, y estoy condenado acá porque no recé, porque no hablé con Él, no dialogué, ¿no? Entonces hay algo que en el infierno se corta, digamos, y es la oración, es el diálogo con Dios, ya no hay comunicación con Dios. En el purgatorio sí, fíjense que las almas oran y piden, aunque no lo vean a Dios y lo sienten. Y en la tierra también, y en el cielo será un diálogo, una eterna oración, por decir así, porque vamos a estar a ver a Dios cara a cara, nos comunicaremos con Él. Pero si hay algo que distingue a los salvados de los condenados, es este acto de poder hablar con Dios. Y los del infierno, los condenados ya no pueden dirigirse a Él, ¿no? Y por eso San Alfonso María de Ligoria dice que están profundamente arrepentidos, ¿no? Y eso les pesa un montón, tantos años, horas y tiempo que tuve para poder dirigirle a Dios y decirle que me ayudara a Él a salvarme, a cambiar, y sin embargo no pude rezar. Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, todavía la vida y mucho tiempo que aprovechar. Así que usémoslo también para dialogar, hablar con Dios. De todo esto es ley ordinaria, por expresa disposición de Dios, pero también caben excepciones, ¿no? En cuanto a la salvación a la necesidad sí o sí de oración para salvarse. De donde se sigue que el espíritu de oración es una gran señal de predestinación, y que la desgana y enemistad con la oración es un signo negativo, verdaderamente temible, de reprobación o condenación. Es decir, el que ya tiene oración, el que sabe hablar y dialogar con Dios, ya es como una señal de que estoy yendo por el camino del cielo. Más si no, no.
pues es una señal de que me puedo estar por condenar. Bueno, vamos a pasar un poquito por alto, porque es ya muy fácil, lo conocen quiénes son las personas a las que dirigimos nuestra oración, ¿no? ¿A quién se debe orar? Sabemos que a Dios Padre, a la Virgen María, a los ángeles, a los santos. Y después hay también una cosa como si uno le puede rezar a las almas del purgatorio, ¿no? Que, bueno, en nuestro grupo, en la parroquia, siempre tenemos mucha devoción. Se puede rezar por ellas, por las almas del purgatorio, y se le pueden pedir cosas, en tanto cuanto que su oración, la oración de ellas, intercede ante Dios o la Virgen por nuestro provecho. Ese acto que ellas pueden hacer de rezar a Dios y pedir por nosotros, podría ser meritorio para nosotros mismos. Por supuesto que un alma del purgatorio necesita un bien espiritual urgente, que es alcanzar el cielo. Y su oración principalmente va a buscar su propio bien espiritual, antes que el nuestro. Pero por amor y caridad que tienen, también interceden a Dios por nuestras necesidades. Como hay una comunión en la iglesia, por la comunión de los santos, hay una unión, un vaivén, por decir así, de bienes espirituales que se comparten, que también el sufrimiento y la intercesión de ellas ante Dios nos llega a nosotros, y nuestras oraciones a Dios le hacen mucho bien a ellos. Entonces, como ya no pueden merecer para sí mismas, no somos nosotros los que merecemos con nuestras oraciones el alivio de ellas para salvarse. Pero pedirle, digamos, directamente a un alma del purgatorio, como si fuese Dios, para que ella me conceda tal o cual gracia, no está bien, ¿no? Porque es un alma, no es Dios, no es la Virgen. Pedirle que intercedan si pueden ante Dios por nosotros, eso sí. Bien. ¿Por quién se debe orar ahora? Principio general, podemos establecer este siguiente. Podemos y debemos orar no solo por nosotros mismos, sino también en favor de cualquier persona capaz de la gloria eterna. ¿Se puede rezar por los condenados? No, porque ya no pueden salir de allí, ¿no? Había en alguna parte no muy lejana de este país, por un error de concepción teológica, ¿no? De que, bueno, el infierno no es malo, de que el diablo es compartir, de que los condenados también, Dios es bueno y los podría sacar de allí. Había seminaristas que rezaban por la conversión del demonio, ¿no? Pareciera muy lógico, ¿no? Si era un ángel, tantas cosas, ¿por qué no cambia, deja de ser malo? Vamos a rezar para que el demonio se convierta. Es imposible, ¿no? Menos siendo un ángel que ya está determinado por sus acciones en su fin, el que ya eligió, ¿no? Entonces, oramos por nosotros, pero también podemos orar en favor de otras personas, que sean capaces de la gloria eterna, de salvarse. ¿Podemos rezar por los santos y por los ángeles? No, porque ya están salvados, ya están en el cielo. Lo que podemos rezar, porque todavía les falta entrar, ¿no? Especialmente si son familiares. Bueno, y último puntito, la eficacia de la oración para ser santos. La eficacia santificadora. Muchos maestros de la vida espiritual y los santos padres están todos de acuerdo en proclamar que la oración tiene una gran eficacia santificadora, extraordinaria, para hacernos santos. Sin oración y sin mucha oración es imposible llegar a la santidad. ¿Podré alcanzar el cielo y salvarme sin tanta oración? Sí, como veíamos hace rato, ¿no? Pero ser santos, que es el fin al que todos tenemos que aspirar, no se puede lograr sin mucha oración. Los testimonios son muchísimos, ¿no? San Buenaventura, fíjense qué bonito. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, sé hombre de oración. Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, sé hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con todos sus apegos y apetitos, sé hombre de oración. Si quieres conocer las astucias de Satanás y defenderte de sus engaños, sé hombre de oración. Si quieres vivir alegremente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, sé hombre de oración. Si quieres ojear de tu alma, sacar las moscas inoportunas, de vanos pensamientos y de vanos cuidados, sé hombre de oración. Si la quieres sustentar con grosura de la devoción
y traerla siempre presente, tu alma, ¿no? Llena de buenos pensamientos y deseos, sé hombre de oración. Si quieres fortalecer y confirmar tu corazón en el camino de Dios, sé hombre de oración. Y finalmente, si quieres desarraigar de tu alma todos los vicios y plantar en su lugar las virtudes, sé hombre de oración. Porque con ella se recibe